Listo. Continuamos entonces. Entonces, recopilación de lo que tenemos que hacer hasta el momento. Tener en cuenta la fecha de finalización, 14 de junio, 11:55. 2. Seleccionar unos ejercicios a realizar un número de estudiantes, ya sea por la tabla que aparece aquí en los pasos anteriores. 3. Publicar esto en el foro. Publicar esta selección en el foro verificando que no hayan sido seleccionados anteriormente. Listo. Hasta ahí vamos. Esa es la recopilación de lo que veníamos explicando hasta el momento. Ahora, ¿qué debe tener el informe final de entrega? Una portada con estos parámetros: nombre de la institución, nombre del curso, título del trabajo, nombre del docente, nombre de identificación de estudiantes, lugar y fecha de elaboración. Una introducción, un desarrollo de actividades, ejercicios resueltos y verificados por GeoGebra, unas conclusiones y unas referencias. Aparte de esto, acá entre desarrollo de la actividad y conclusiones debe haber una tabla de sustentación. ¿Sí? Si ustedes sustentan publicando un video en una plataforma, sea YouTube, sea Loom o sea la que escojan, deben ponerla acá. Y si seleccionan sustentar conmigo, pues lo que yo les digo es tomen una captura de pantalla en la sustentación y la colocan igualmente en su informe en la tabla para que quede el soporte de que hicieron la sustentación conmigo. ¿Listo? Verificar por GeoGebra todos los ejercicios. Entonces, paso 11, 12 y 13. Estos pasos son súper importantes porque estos tres pasos tienen en peso de calificación la mitad. La mitad de calificación está por estos tres pasos de la sustentación. Entonces, si esta guía que vale 60 puntos, 30 de esos 60 puntos son para la sustentación. Si ustedes hacen un buen ejercicio de sustentación, pues tienen 30 puntos de sustentación. Si hacen unos, o sea, a mí me parece mucho más laborioso y de mucho más trabajo realizar los ejercicios mismos que la sustentación. La sustentación, si les sale de corrido, la pueden realizar en media hora o una horita. En cambio, los ejercicios pues sí requieren de un poquito más de tiempo para realizarlo. Pero pues está distribuido de esa forma, y la sustentación, pues para hacer la sustentación deben haber tenido ya los ejercicios realizados. Y tiene el 50% de la nota a su cargo. Entonces, paso 11. Una vez ustedes finalicen sus ejercicios, me informan, me dicen: tutor, yo ya terminé mis ejercicios, quiero sustentar con usted por Skype. Entonces tienen dos opciones. Una es sustentar conmigo por Skype siempre y cuando, y según reglamento estudiantil, ese informe y ese mensaje que ustedes me dicen, terminé mis ejercicios, quiero sustentar por Skype, sea 3 días antes de la fecha final de entrega de la tarea. O sea, si está para el 14, entonces debe ser 3 días antes, ¿sí? Ahora, la otra opción que tienen es realizar un video, subirlo a YouTube, subirlo a Loom, subirlo a la plataforma que ustedes quieran, a Drive, a la nube, bueno, donde sea que se pueda ver. Verifiquen que esté público, que cualquiera lo pueda ver. O sea, ¿cómo lo verifican? Ustedes lo suben desde su computador, se pasan el link al celular, por WhatsApp, por lo que sea, intentan abrir, si les abre y les reproduce, listo, verificado. Eso es todo. Y lo adjuntan a su trabajo. Entonces,
no es necesario hacer las dos, escogen una de las dos opciones. ¿Listo? Ahora, solo hay que sustentar un ejercicio. Un ejercicio. En la tarea anterior hubo estudiantes que sustentaron todos los 5 ejercicios de la tarea. Y pues beneficioso para ellos porque están tomando una habilidad de hablar, de comunicarse, de cómo expresarse, de cómo sustentar, de cómo defender los ejercicios que van haciendo, pero la guía solo nos pide un ejercicio en sustentación, ¿sí? Vale. Listo. Entonces, paso número 2. Si el estudiante no toma la sustentación de la tarea 2 por Skype conmigo, de forma individual, elaborará un video explicativo con todos los aportes presentados. Entonces, es lo que les digo, hacen su video de sustentación con los aportes, con lo que sea. El estudiante escogerá solo un ejercicio seleccionado en la tabla 1. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio, si sustenta por este lado, lo escogen ustedes. El estudiante escogerá un ejercicio, el que ustedes quieran. ¿Listo? Sustentar por este medio explicativo se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Grabación de video por un aplicativo que permita utilizar cámara, voz y pantalla. Se sugiere Loom, Camtasia, Screencast. También lo puede, o sea, hay el caso de estudiantes que no tienen cámara en su computador. Entonces hay varias soluciones que la han propuesto los mismos estudiantes, pero la que yo veo más viable y más cómoda para que realicen es, cojan el celular, esperen a ver, voy a poner la cámara, se ve, no sé si se está viendo mi cámara. Es aquí. Cogen el celular, lo ponen a grabar, se ponen ustedes, se presentan, buenas tardes, soy Pepito Pérez del CEAD de Tunja, voy a sustentar el ejercicio tal de la tarea 2, trigonometría. Listo, voltean el celular, lo enfocan a la pantalla y empiezan a hacer su sustentación. Sé que es un poquito incómodo para la mano, pero es lo más práctico porque, digamos, hay estudiantes que han hecho carteleras, entonces cogen y pegan su cartelera en la pared, hacen su sustentación, describen su ejercicio, lo van desarrollando a mano, lo van haciendo, y pues son recursos válidos, son recursos muy válidos porque finalmente la guía pide que se enfoque el rostro, y que se vean ustedes, o sea, aquí dice que se enfoque el rostro durante todo el video, pero pues esto es en miras de que ustedes, de verificar que el que esté sustentando sí sea el estudiante. ¿Cómo se verifica? Pues de la forma en la que yo les digo, también se puede verificar si están sustentando una cartelera enfrente del teléfono, pues también se puede verificar que son ustedes. Entonces, es una opción que les doy para los que no tienen cámara en el computador. Los que no tienen cámara, pues, lo pueden desarrollar de esa forma y es muy práctico y se puede hacer así. Entonces, sustentación de manera individual del ejercicio seleccionando la tabla del paso 6 que hace parte del trabajo final. Se debe grabar el video enfocando el rostro y a su vez compartiendo pantalla donde se observe la solución del ejercicio máximo 4 minutos. Listo, los que tienen cámara, pues
Lo me dice que no comprendo un solo ejercicio. Sí, uno solo, el que ustedes escojan, ese ejercicio lo sustenta. No son todos los ejercicios, los 4 ejercicios de la guía, sino uno solo. Es uno solito. ¿Listo? Mm. Presentación del estudiante, esto es importante. Nombre, apellido, código, grupo, de dónde es, qué está estudiando y qué ejercicio va a sustentar. ¿Listo? Explicación del ejercicio asignado por el tutor. Explicación del ejercicio asignado por el tutor y esa parte del trabajo individual, la explicación del contenido, enunciado del ejercicio. Enunciado de ejercicio, pasos para solución, método utilizado y respuesta. Pues como ustedes saben, hay varias formas de realizar los ejercicios y la que ustedes propongan, pues la deben explicar y la deben sustentar. ¿Listo? El ejercicio lo escogen ustedes. Aquí entra un poco en confusión porque arriba dice, bueno, el estudiante escoge un ejercicio y aquí abajo dice el ejercicio asignado por el tutor, pero no, para mi caso, para los estudiantes que yo tengo a cargo, los dejo que escojan ustedes el ejercicio que más se acomoden y que más les funcione y lo sustenten. Entonces, esta tablita es la que ustedes deben agregar en su trabajo escrito. Agregan esta tabla, su nombre, el ejercicio sustentado, uno de estos 4 si tiene el estudiante 1. Entonces yo quiero sustentar el 6, entonces aquí debe decir desarrolla o sustenta el ejercicio número 6 y el link de YouTube, de lo que ustedes gusten para hacer la sustentación. ¿Listo? Esa es la tabla de sustentación. Listo. Entonces, aquí ya empiezan los ejercicios, pero antes de empezar con el tema de ejercicios, es importante verificar aquí al final de la guía este tema. La rúbrica de evaluación. ¿Qué es la rúbrica de evaluación? Es los ítems que los tutores, nosotros como tutores, evaluamos de sus entregas escritas. ¿Listo? Todos los puntos que nosotros damos, pues no es a libre albedrío de nosotros, sino pues están determinados por esta estructura que nos da la UNAT. Entonces, este primer ítem representa 10 puntos de los 60 puntos de la guía total de trabajo. ¿Sí? Si lo hacen perfecto van a tener 10 puntos, si no lo hacen, pues 0 puntos de esos 10. ¿En qué consiste? Interactúa de forma oportuna y adecuada, adecuada y respetuosa. ese está como mal debían poner. Y respetuosa en el foro, respondiendo a la selección de los ejercicios propuestos, con el desarrollo matemático y suficiencia, realizando el aporte de la primera semana de la actividad, teniendo en cuenta que no puede elegir los ejercicios repetidos y seleccionados por otro compañero. Entonces aquí hay 2 temas. Uno, la participación de inicial de selección de ejercicios de manera adecuada, que no lo haya seleccionado otra persona y que sean los ejercicios que están en la tabla. Y 2, los aportes semanales que van a presentar. Entonces, si hacen estas 2 participaciones, pues van a tener 10 puntos de los 60. Presentación. Esta presentación tiene 5 puntos de los 60 puntos totales.
¿sí? Entonces, si hacen esta y tienen la anterior, ya van en 15 de 60 y va sumando hasta pues, completar los 60. El informe individual presenta de forma organizada, bien redactada, los aportes individuales en la aplicación de los conceptos y operaciones matemáticas y la formulación de soluciones. Cumple con todas las especificaciones solicitadas en la guía de actividades y se entrega en el entorno indicado. Entonces, que el trabajo esté bien estructurado, que siga los pasos, que tenga su portada, su introducción, sus conclusiones, su bibliografía, que esté entregado en el entorno de evaluación en formato PDF y que visualmente sea legible y esté bien estructurado. Listo. Entonces hay 5 puntos por eso. Tercer criterio de evaluación, proceso. Esto ya describe, bueno, este proceso también tiene 5 puntos. 5 puntos de los 60. Entonces ya vamos en 20. Describe con detalle de forma correcta el problema del lenguaje natural matemático planteado por los conceptos y leyes y teoremas de trigonometría. Entonces esto ya es que sus ejercicios estén desarrollados de buena manera. Ya, que si están bien desarrollados, están correctamente resueltos, pues 5 puntos. Criterio número 5. ¿5? Cuarto criterio de evaluación. Entonces, estos son otros 5 puntos. Ya vamos en 25 puntos. Resuelve de forma correcta el ejercicio planteado usando la trigonometría, dando solución completa al problema. Este es igualmente también de proceso del ejercicio. Si está bien desarrollado el ejercicio, otros 5 puntos. Ya vamos en 25 puntos. Listo. 25, mentiras, 20. Vamos en 20. Cuarto criterio, 20. ¿Sí? Quinto criterio de evaluación, validación. No, mentiras, sí, vamos en 25. La validación es de 25 a 30. Entonces, el quinto criterio es la verificación en GeoGebra. Si ustedes verifican sus ejercicios, todos sus ejercicios en GeoGebra, pues tienen otros 5 puntos. Esto nos completaría 30 puntos, ¿sí? Con la verificación en GeoGebra. Entonces, 30 puntos hasta el desarrollo del ejercicio. ¿Cuál es el total de los ejercicios? O sea, ¿cuál es el total del puntaje de la entrega? 60 puntos y la realización de los ejercicios tenemos 30. De aquí para abajo, todo es sustentación. Sexto criterio, sustentación. ¿Cuánto vale? 10 puntos. Séptimo criterio, sustentación, 7 puntos. Octavo criterio, sustentación, 7 puntos. Noveno criterio, sustentación, 6 puntos. Entonces, los 30 puntos restantes, todo es de sustentación. Por eso les digo, tengan especial cuidado al realizar la sustentación. ¿Listo? Y listo. Entonces, vamos a dar apoyo. Vamos a premiar a alguno de los que esté acá. Vamos a realizar un ejercicio por cada unidad. O sea, del 1 al 5. Del 1 al 5 vamos a realizar uno, del 5 al 10 vamos a realizar otro. No, del 1 al... Sí, bueno, uno por cada unidad. Escríbame a alguien en el chat o prenda el micrófono y que del 1 al... ¿Cuál es el primero? ¿Dónde termina en el 5? Del 1 al 5, un número y lo realizamos. Bueno, Astrid, la primera que escribió. Primero. El primer ejercicio, listo.
Eso es el primero que se arrodilla, ¿cómo es? El primero que se confiesa. No, no me lo sé muy bien. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Pues, verificamos micrófono. Sí, todo bien. Listo. Dice, un ingeniero está haciendo el diseño para dotar de fibra óptica un barrio de cierta ciudad, delimitando como se muestra en la figura. De acuerdo con la información suministrada, determine cuánta fibra se requiere para hacer el cubrimiento del sector. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan un triángulo. Nos dan un lado del triángulo. Pero bueno, analizando el ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas líneas azules significan la fibra que yo tengo que poner en el barrio, si es un barrio, sí, en un barrio de cierta ciudad. Entonces lo que tengo que hallar es cuánto mide en total todo este despliegue de fibra para el barrio que yo estoy instalando. Nos dan únicamente uno de los lados, necesitamos hallar el otro lado, el lado A y el lado B. Con estos dos ángulos, pues ya tenemos la opción de realizar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a aplicar aquí la ley de los senos, que consiste en relacionar los lados con distintos ángulos de un triángulo y también el circunradio inscrito a dicho triángulo. Entonces, ¿qué dice? Que hay una relación entre, si yo tengo un lado y un ángulo de un triángulo con el lado y el ángulo del otro triángulo. Entonces, ¿qué hay que saber acá? ¿Qué hay que saber acá? Entonces, que yo tengo un lado y un ángulo. Entonces, ¿cómo sé cuál es el ángulo de mi lado? Por lo menos este de 120. 120 que ven aquí en la pantalla. Vamos a hacerle un poquito de zoom para que se vea mejor. Listo. Entonces, tengo un lado de 120 metros. ¿Cómo identifico cuál es el ángulo de este lado? Es el que no toca ninguna de las esquinas del lado que tengo en cuestión. Entonces, si tengo 120 acá, el ángulo de este lado va a ser el que pues vemos aquí como contrario, que no toca ninguno de esos. Entonces, 120 es el lado y 40 es el ángulo. Para este ángulo de 122, el lado es A. Y para B, el ángulo es este que no conocemos aún. ¿Listo? Entonces, es contrario. El ángulo es el que está, que no toca ninguna de las aristas del lado del que estoy hablando. ¿Listo? Entonces, aquí la fórmula me representa A minúscula como términos de distancia en el lado y A mayúscula como el ángulo. ¿Listo? Entonces, pues, cuando yo vea una A mayúscula, significa que ahí debo poner el ángulo. Si tengo una A minúscula, pues ahí pongo el lado, ¿sí? Ahora, según esta fórmula, ¿qué nos dice? Nos dice que el lado sobre el seno del ángulo es igual al lado del seno del ángulo de otro ángulo del mismo triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Sabemos aquí que tenemos 120 como lado, 40 como ángulo, lo ponemos en la fórmula. 120 seno de 40. ¿Listo? Lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos lado, ángulo, entonces lo reemplazamos en la fórmula. En la siguiente que tenemos únicamente ángulo. Entonces, ángulo 122 y lado no lo tenemos. Entonces,
igualmente lo reemplazamos en la fórmula. Seno de 122 A sobre seno de 122. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejar. Tenemos seno de 122 acá, dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces, seno de 122 por 120 sobre seno de 40. Y me da la respuesta del lado, que son 158.31 metros. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este lado A nos mide 158.31 metros. Entonces ya vamos en más de la mitad del ejercicio, solo nos falta hallar B. ¿Cómo lo hallamos? Pues de la misma forma que hallamos A. ¿Listo? Entonces, este ángulo que no conocemos, lo podemos hallar por un concepto básico de los triángulos, que todo triángulo tiene 180 grados. ¿Por qué? Y un poquito más y un poco más profundo a la teoría de este tema es que un triángulo, si ustedes se fijan, un triángulo es la mitad de un rectángulo. Si yo le pongo la otra mitad, voy a tener un cuadrado o un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto miden los cuatro lados de un rectángulo o de un cuadrado? Para tenerlo claro, como es rectángulo, entonces todos miden 90. O todos miden 90, al sumarlos los cuatro lados, nos va a dar 360. Como un triángulo es un rectángulo o un cuadrado partido por la mitad, pues va a tener la mitad, que son 180 grados siempre. Siempre un triángulo va a tener 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 180, le restamos 122 y le restamos 40 y nos va a dar el ángulo restante. ¿Listo? 180, le restamos 40, le restamos 122, entonces sabemos que nuestro ángulo es de 18 grados. Oh, aquí hay un error de digitación. 18 grados. Listo. Aplicamos la misma fórmula anterior. 120 sobre seno de 40, que es el ángulo, y B sobre seno del ángulo, que son 18 grados. Despejamos nuevamente. Entonces, seno de 18 grados por 120 sobre seno de 40 me dice que A son 57 puntos. Ah, esto era B. Esto era B. Que B son 57.68 metros. Entonces ya tenemos los tres lados del triángulo. Según como me preguntan, me dicen es cuánta fibra se requiere para hacer el cubrimiento de este sector. O sea, a mí no me están preguntando cuáles son los lados del triángulo. Me preguntan es cuánta fibra se requiere. ¿Y cuánta fibra se requiere? Pues es sumar los tres lados que acabé de allá. ¿Listo? Entonces, la suma total, entonces sumamos 57.6, 158.31 y 120. Entonces, 335.78 metros de fibra óptica. Esta es la respuesta a la pregunta que me están haciendo. ¿Listo? ¿Cómo lo verificamos? Reemplazando. O sea, ustedes pueden coger esta misma ecuación. Es cosa de esto lo pasa así nomás. Vamos a mirar si es lo que no nos molestaba. Creo que era. Cogen la ecuación que ya han desarrollado previamente y la introducen en el software, en la calculadora de Google GeoGebra. Entonces se está cargando, esperemos que cargue un segundito. Acá. Y veamos, control V.
¿Listo? Entonces, como se fija, solo le di control V y Enter. Vamos a hacerlo nuevamente para que se vea mejor, creo que estaba como cargando ahí el tema. Entonces le di control V, como se fijan, seno de 18 el por me lo cambia aquí por un puntico automáticamente. 120 metros sobre seno de 40, entonces le doy Enter. Y ahí me da el resultado, 57.68. ¿Sí? Ahora el otro. Vamos a coger el otro punto. Entonces, por eso es que se les recomienda en la guía, uno de los pasos dice que deben usar el editor de ecuaciones. Por eso es que es bueno y hay que usar este editor de ecuaciones porque es compatible con la calculadora de GeoGebra. Entonces, ¿vieron? Aquí está el otro término. Seno de 122 por 120 sobre seno de 40, 158, que fue el ángulo que hallamos anteriormente en el ejercicio. Y ya, finalmente, pues esto creo que es hora, pero pues para terminar la verificación lo que hay que hacer es la suma de los tres lados y 335.91. ¿Listo? Lo pueden verificar así. Hay muchos estudiantes que también son un poquito más curiosos con el tema de GeoGebra y lo grafican. Esto se grafica punto por punto. La forma de graficarlo está en los videos que yo les envié por el foro y por el mensaje del inbox. Entonces, lo que hay que hacer es definir los puntos. Entonces, yo digo que A está en 22, digo que B está en 120, digo que D está en esta coordenada que yo ya hallé y le pongo los ángulos, los lados y él lo que hace es graficarme y se ve un poco mejor el tema. Pero pues con la verificación anterior ya tiene. Chévere también que puedan cacharrear a este tema, pero pues es un extra, por así decirlo. ¿Listo? Listo. Siguiente, hasta ahí va ese ejercicio. Siguiente ejercicio. ¿Quién escribió por ahí? ¿Qué ejercicio realizamos de la unidad número 2? Que creo que va del 6 al 10. 6 al 10, sí, o 6 al 11. El 7. El 7, listo. Ya lo realizamos. 7. Que no tengo claro es como... Vamos a ver la tabla. Entonces 6, 7, 8, 9, 10. Sí, va del 6 al 10. El siguiente es del 11 al 15. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo ahí presente y vamos a desarrollar el 7. 7. Aquí. Un observador se encuentra a 200 metros de un edificio. Tiene una aplicación en su celular que le permite identificar que el punto más alto del edificio forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Encuentre la altura del edificio sobre el nivel de observación del celular. Entonces, al saber que es un edificio, sabemos que es un triángulo rectángulo, que yo estoy observando desde el suelo. Estoy observando desde el suelo y el edificio se eleva con un ángulo de 90 grados. Entonces ya sé que es un triángulo rectángulo. Y me dan el ángulo que yo tengo con la punta del edificio, que son 40 grados. ¿Listo? Dice, encuentra la altura del edificio sobre el nivel de observación del celular. Encuentra la altura del edificio sobre el nivel de observación del celular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicando una formulita trigonométrica sencilla. Se puede hallar. Bueno,
Aquí hay un análisis que hacer porque aquí solo me están dando dos datos, entonces no podría aplicar la ley de los senos. ¿Por qué? Porque yo para aplicar la ley de los senos necesitaría lado y ángulo. Bueno, también podría, perdón. ¿Cómo podría? Vamos a mirarlo por ambos lados. Uno de los lados es aplicando esta fórmula, tangente de 40 es igual a x sobre 200 y despejamos x. Entonces x es igual a tangente, 200 por tangente de 40, que es 167.8. Si yo quiero aplicar ley de los senos acá, ¿cómo hago? Entonces, sé que este lado es, esta es una forma de realizarlo, creo que es la más cortica y la más sencilla, pero si quiero desarrollarlo como el ejercicio anterior, también se puede. Entonces, tengo que este lado me mide 40, sé que el otro lado del triángulo mide 90, y sé que todo el triángulo mide 180. ¿Sí? Aquí. 180. Entonces el ángulo restante me va a dar 40 y 30, 130 y 180 son 50 grados. ¿Listo? Entonces, señor. Entonces, 50 grados. 50 grados mide el ángulo de aquí, de esta arista de arriba. Ya tengo y tengo un ángulo de la otra arista del triángulo, entonces puedo igualmente realizar. ¿Listo? Entonces cogemos la misma ecuación de aquí arriba. Se me perdió. Esto. Reemplazamos por los valores que están acá. Entonces aquí ya no son 120, sino son 200. Y 40 sí es el mismo. Y aquí sé que el otro ángulo mide 50. Listo. No, miento. Miento, ahí está mal interpretado. ¿Por qué? Porque para este lado de 200 metros, el ángulo es el de la esquina que no toca con ninguno de los dos, o sea, el de 50. ¿Listo? 50. Y para este lado que estamos queriendo hallar acá, el ángulo es el contrario, que es 40. Entonces, la forma correcta de hacerlo es así. Si alguien me colabora con las operaciones, no tengo por ahí una calculadora a la mano, entonces le agradecería. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces pasar este seno de 40 al otro lado a multiplicar. Entonces aquí. Si alguien tiene por ahí la calculadora, si no, pues lo dejamos. Yo, profe. Sí. Ya va. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? Ya, profe, a mí me dio 167.81. Eso. 167.81. Entonces, si se fijan, es el mismo resultado que lo hallamos aquí por el tema de la tangente, pero otra forma de solucionar. Ambas válidas, sí,
como quieran realizarlo ustedes, está bien, ¿sí? Entonces se puede analizar este tipo de ejercicios por muchos lados, por muchas formas, pero la que escojan, siempre y cuando el resultado esté bien, se puede hacer. ¿Listo? Listo ese ejercicio. Ah, ¿y cómo se verifica en GeoGebra? Pues cogen esto, o cogen la ecuación de abajo y, ay no, aquí no era, aquí. GeoGebra, ¿dónde está? GeoGebra. Y lo ponen en la entrada, le dan control V, enter, y 167. Ah, bueno, aquí había podido verificar yo, es que no tengo calculadora. 167.81, ¿listo? Listo ese ejercicio. Siguiente, del 11 al 15. Sí, del 11 al 15. 14. Sí. ¿El 14 me dijiste? No te escuché, ¿sí? Sí, el 14. Listo. 14, vamos allá. Aquí está. Nos dice, un avión vuela horizontalmente a 25.000 pies de altura y se acerca a una estación de radar ubicada sobre una montaña de 2.000 pies de altura. En determinado momento el ángulo entre el plato del radar que apunta hacia el avión y la horizontal es de 57 grados. ¿Cuál es la distancia en línea recta en millas entre el avión y la estación de radar en ese instante? Realizamos el siguiente diagrama que nos permite visualizar la situación. Ok, entonces aquí está un poquito enredado el enunciado, pero pues es sencillo, es otro triángulo. Hay que buscar formar el triángulo que nos piden, ¿listo? Entonces nos dicen que hay ¿dónde está el radar? Creo que este es el radar. Y un avión que está a tantos... espérame, estoy interpretando mal este ejercicio, ¿no? Sí, este es el radar, ¿listo? Entonces, 25.000 pies y tenemos 2.000 pies del radar al piso. Entonces, lo que hay que hacer para saber este lado es restar 2.000 con 25.000, si no estoy mal, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo se hace la realización de este ejercicio. Dice, observando la figura podemos inferir que la situación se asemeja a la solución de un triángulo rectángulo. Entonces sabemos que, como dice, que es con la horizontal, por aquí dice, sí, con la horizontal, cuando algo, mira, que apunta hacia el avión y la horizontal. Entonces cuando sabemos que algo nos dice que apunta o que está con la horizontal, sabemos que ya es un triángulo rectángulo. Tenemos ya un ángulo de ese triángulo que son 90. ¿Listo? Entonces este ángulo de acá mide 90. ¿Listo? ¿Dónde estábamos? Triángulo rectángulo, donde debemos hallar la medida de uno de sus catetos a partir del conocimiento de la medida de uno de sus lados. Para este caso, el cateto opuesto del ángulo y la medida de sus ángulos agudos. Entonces, según este triángulo que se nos está formando, lo que nos piden hallar es uno de sus catetos. ¿Listo? Debemos tomar en cuenta que para poder calcular la medida del cateto opuesto del ángulo de elevación se debe restar la altura que está en la antena. Entonces, lo que les dije ahorita, como esto está a 2.000 pies y el avión está a 25.000 pies, lo que tenemos que hacer es esta altura restársela a la altura total del avión para tener los cálculos correctos.
como en este caso conocemos el cateto opuesto y el ángulo adyacente al cateto, pues ya debemos hallar la razón trigonométrica que debemos usar es tangente pleno. Bueno, aquí usan tangente y al igual que el anterior, pero también le puedes meter ley de los senos o ley de cosenos, o bueno, hay muchas formas de realizarlo, ¿sí? Como les mostré para el ejercicio anterior. Entonces, nos dice que alfa es cateto opuesto de alfa sobre cateto adyacente. Esto aplica, y por eso el ejercicio anterior que desarrollamos es más fácil para triángulos rectángulos. Cuando yo tengo triángulo rectángulo, pues ya puedo hablar de aplicar esta razón trigonométrica, que es una operación pues un poquito más fácil que aplicarle ley de los senos o ley de cosenos, pero pues de ambas formas se puede desarrollar, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo. Entonces tangente de 57 es igual a 23.000, que son los 25.000 menos los 2.000 de la altura, sobre X. Despejamos X y tenemos el lado, ¿sí? Despejamos X, entonces 57 es igual a 23.000, pasamos este a multiplicar y 57 a dividir, entonces 23.000 sobre, aquí falta el tangente, si no estoy mal, sí. Tangente y tangente. Pues nos dice que es 23.000 sobre más o menos 1.54. ¿Por qué? Porque tiene más cifras decimales, entonces está un poquito aproximado. Hacemos esta división y nos da que el lado son 14.935.6. ¿Listo? Esa es la solución de este ejercicio. ¿Y cómo lo verificamos? Por flojera, vamos a ver si no nos molesta aquí. Control C, control V. Ah, mira, aquí. Entonces únicamente poner la ecuación, sacar del editor de ecuaciones, lo ponemos ahí. Y él me da el resultado, 14.936, que es lo que nos dio aquí también. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 14, ¿sí? Listo. Ahora uno del 16 al 20, que creo que ya es el último. El 17, profesor. Listo, 17. 17. 17, aquí está. La longitud de un avión Boeing 747 es de 231 pies. ¿Cuál es la altura del avión si abarca un ángulo de 2 grados cuando está directamente hacia arriba de un observador en el suelo? Véanse la figura. Y aquí está la figura. ¿Dónde está la figura? No está. Vamos a ver la figura en el taller. Creo que es sí. Ok. Entonces, tenemos el avión y dice que abarca un ángulo cuando está directamente hacia arriba del observador. Entonces, aquí hay que fijarse en una cosa, que es que el observador está aquí en el suelo. Tenemos el avión tiene una longitud, una distancia. Si yo miro la punta delante del avión, voy a tener que el ángulo de inclinación de mi mirada, por este caso, va a ser de 2 grados. Si le miro la cola al avión, entonces va a ser 2 grados hacia la dirección contraria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este ángulo es de
4 grados. ¿Listo? ¿Y el triángulo cuál es? Pues de la punta a la punta del avión, de la cola a la punta, y juntándolo con conmigo, que soy el observador y que estoy en el suelo. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver cómo lo desarrollamos. Ah, ok, aquí lo interpretaron de manera distinta. Hay un error acá. Entonces, vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. Windows. Listo. Nos dice que tangente del ángulo es igual a el lado que tenemos sobre el ángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es hacer la interpretación que hicimos ahí en la guía. ¿Dónde está la guía? Sabemos que el ángulo son 4 grados. ¿Por qué? Porque tenemos 2 acá y 2 acá, 4 grados. Este ángulo es de 4 grados. Y la otra es que tenemos 231 pies. ¿Listo? Entonces el ángulo son 4 grados y 231 pies pasados a millas, creo que son 115.5. Y operamos, despejamos la incógnita, cogemos acá, le damos copiar, vamos al GeoGebra, le damos control V y ya nos puede quedar el resultado. Entonces el resultado es 1651.7. Listo, este es el resultado en millas. 1651.7. Este es el resultado en millas. Y bueno, aquí lo graficaron con el ángulo de 1. Bueno, este sí está para revisar este ejercicio, pero bueno. La forma de verificarlo en GeoGebra fue la que les acabo de mostrar. Cogen la ecuación, la meten en el GeoGebra, le dan enter y él se las resuelve. Y ya. Y si quieren graficarlo, si quieren cacharrear con el tema de GeoGebra, pues verifiquen los videos, hagan los lados y los ángulos. Porque vean aquí que este está pues un poco dudoso. Esto como va a tener un grado de separación. Entonces está para verificar este ejercicio. Pero la forma de realizarlo, de desarrollarlo, lo acabamos de hacer. Es únicamente aplicar la ley de la razón trigonométrica de la tangente. Que lo pueden hacer por otro lado, por la ley de senos, ley de cosenos, sí, se puede hacer. Por la que gusten, les quede más fácil, está bien. Y creo que ya, sí, ahí ya termina la guía. Esteban levantó la mano, ¿vas a participar, a decir algo? Sí, buenos días. Buenos días, Esteban. Luego una pregunta, se me dice por qué colocó 4 grados. Le puse 4 grados porque, vamos a ver aquí la guía. Porque ahí dice que son solo 2 grados, ¿no? Sí, entonces dice, si un ángulo de 2 grados cuando está directamente hacia arriba del observador. Entonces, el observador está al suelo, que soy yo, ¿sí? Dice que hay 2 grados y me lo muestra en la gráfica. Entonces, 2 grados de la línea negra punteada a la roja. 2 grados. Pero de la línea negra a la otra roja hay otros 2 grados. ¿Sí? Por eso son 4 grados. Porque me dice el ejercicio que son 2 grados del observador a la línea roja. Pero como estamos armando el triángulo de la cola a la punta, entonces son
2 por este lado, 2 por este lado, 4 grados. Ay, Profe, disculpe una sí, pregunta. Es que pues he entendido ahí ese problema. Creo que es grado en un lado y grado en el otro. O sea, ahí se hacen 2 grados, pero por cada. sí, está abierto a interpretación. No son 4 grados, Igualmente, sino. igualmente, si ya lo desarrollaste con un grado, pues yo lo valgo válido, o sea, lo anoto como válido, ¿sí? No te voy a calificar mal porque hayas interpretado que sea un grado. Entonces, yo te doy mi interpretación de cómo lo veo, pero igualmente, la idea es que usen la razón trigonométrica y que la usen de buena forma, y pues ambos resultados son válidos en la entrega de los trabajos escritos. No hay inconveniente con eso. Si lo realizaste con un grado, pues Muchas gracias. listo. Entonces, ya acabamos la explicación de los ejercicios. Va a haber un CIPAS la otra semana, antes de que estamos. Es el 14. Entonces tenemos espacio de. Sí pasa que estamos. Podríamos hacer uno el tipo martes y otro por ahí el sábado. Entonces tenemos espacio de CIPAS para que desarrollen los ejercicios y tengan dudas, y en ese CIPAS las solucionamos, las desarrollamos. Mónica, sí, cuéntame. Voy a dejar de presentar. Uy, no, se te escucha muy bajito. Acércate al micrófono un poquito. Sí, mejor. Buenos días. Sí. Profe, lo que acabo de ver un resumen que hace un momentico. No te escucho. Profe, disculpe la pregunta. ¿Cómo? ¿La misma pregunta? ¿Qué? Profe, ¿esta grabación su merced la comparte o algo así? Sí, yo la comparto por mensaje en el campus. Así como Ah, así anterior. Mónica, háblame un poquito más duro, que es que no te escuché. Pues esa era la pregunta. hago preguntas, profe. Sí, Sí, que bueno. si de grabación quedaba en el campo. Sí, esto se demora como, a veces ahí inmediatamente, a veces se demora, lo que se demore enviándome la grabación al correo. Yo se la subo al campus. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, Miguel Andrés, Su cuéntame. merced dice que hay otros 2 IPAs. Su merced publica la fecha por los correos, ¿cierto? Para estar Sí, pendientes. Bueno, para estar sí. Con pendientes de la, eso. con la grabación de esta web, les envío la fecha y el enlace del CIPAS. Aunque, si se dan cuenta, los enlaces de ingreso son el mismo. O sea, con este mismo enlace pueden ingresar al CIPAS, o habían podido ingresar al CIPAS anterior o a la webconferencia anterior. Yo estoy usando el mismo enlace para todas las reuniones, entonces para que no se complique con el enlace y lo tengan por ahí presente, es el mismo siempre. Pero entonces sí, apenas yo les envíe la grabación, ahí va la invitación para el CIPAS de la otra semana. ¿Listo? Listo.